Mateo 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria. Y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y aquí viene nuestro texto: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, gracias por hacernos tus hijos. Te pedimos en esta mañana que tú nos dé entendimiento acerca de esta palabra. Mira, Dios, es una palabra que tiene que ver con el estado de paz en que nos encontramos nosotros individualmente y en que se encuentra la humanidad, o la ausencia de esa paz. Gracias te damos porque a ti te la debemos, aquellos que la hemos alcanzado porque tú la has hecho posible. Ayúdanos a entender cuál es nuestro rol ahora. ¿Qué es lo que tú has dicho? ¿Con qué nos has dejado? ¿Qué tú requieres de aquellos que nos llamamos tus hijos? Una vez más, Dios, perdónanos cuando no hemos tenido esa paz. Nuestras condiciones físicas a veces nos impiden, nuestras condiciones emocionales, pero otras veces nuestras condiciones espirituales nos impiden disfrutar la paz que tú compraste. Perdóname a mí, Dios, cuando no la he tenido, pudiendo haberla tenido. Escudriña mi corazón, nuestros corazones, y enséñanos en cada caso qué nos ha robado la paz. Pero no eres tú. Y perdónanos cuando hemos permitido ladrones entrar al corazón nuestro y robar tu tesoro. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como vieron, esta bienaventuranza tiene que ver con nuestro estado de paz. Y yo creo que es quizás la más conocida de las bienaventuranzas, porque aún los humanistas seculares con frecuencia apelan a esta bienaventuranza, dándonos a entender que ellos también entienden la necesidad o el anhelo que todo ser humano tiene de algún día poder vivir en paz. Y sin embargo, esa paz parece eludir al hombre. El hombre quiere vivir en paz y no encuentra la manera de cómo hacerlo. Y en gran manera, valga la redundancia, se debe al hecho de que con frecuencia estamos buscando en el mundo exterior a nosotros las razones de nuestra falta de paz interior. Cuando la palabra de Dios revela claramente que la paz interna que yo debo tener tiene muy poco que ver con mi mundo exterior y más con mi mundo interior. De hecho, Santiago lo dice en un solo verso, 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Wow. Yo no sé si usted ha meditado lo suficiente sobre eso, pero ese solo verso, en la medida en que yo meditaba y preparaba este mensaje, fue suficiente para cortar mi corazón en dos. Porque la realidad es esa. La falta de paz interior se debe a pasiones.
que todavía no se han rendido al señorío de Cristo. Pasiones que todavía luchan dentro de nosotros. Y lamentablemente lo sabemos, pero se nos olvida. Y en otros casos, ¿verdad? Es el hombre que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no reconoce a Cristo como ese príncipe de paz, y su ausencia de paz se debe precisamente a la ausencia de señorío en su corazón. Las multitudes de las cuales yo he estado hablando o refiriéndome al principio de cada mensaje, porque aparecen en Mateo 4, que venían y se acercaban a Jesús, yo no creo que ninguna de ellas vino buscando o vino en respuesta a que hay una ausencia de paz que yo siento, yo he identificado y yo te he reconocido a ti como el Mesías que me la puede dar. Yo no creo. Porque una y otra vez la palabra de Dios nos habla de que Cristo predicaba el evangelio del reino. Eso es lo que ellos pudieron haber venido a buscar si estaban en búsqueda de paz, pero no, ellos venían con sus enfermos, con sus epilépticos, con sus endemoniados, porque el hombre ha tenido una dificultad en discernir que su mayor necesidad no es física, es espiritual. Y con frecuencia él vive más preocupado por lo que le afecta físicamente que lo que le afecta espiritualmente. Hablamos precisamente la semana pasada de cómo esta gente venía aquejada de diferentes enfermedades y dolencias y cómo Cristo los recibía, pero lo que los atormentaba a ellos, de acuerdo a lo que el texto nos revela, no era tanto su ausencia de paz interior, sino el hecho de que no tengo salud, o mi hijo no tiene salud física, o mi hijo, como en un caso, está poseído. Y esa posesión revela quizás el extremo más severo de la ausencia de paz en la humanidad, pero muchos de nosotros hemos tenido ausencia de paz y no hemos estado poseídos. Por lo menos no hemos estado poseídos de uno de esos demonios, pero yo creo que muchas veces hemos estado poseídos, pero de nuestros propios yo. Y ese yo es el que hace guerra contra Dios. Hasta el punto, ese yo es tan guerrero que en el libro de Romanos 5:10 se nos habla de que nosotros antes de reconciliarnos con Cristo éramos literalmente enemigos de Dios. Yo no creo que ninguno de nosotros antes de ser regenerado realmente se vio como un enemigo de Dios, pero esa era la realidad. Así de extrema y de severa es la guerra del yo contra Dios. Pero en ocasiones ese yo quiere rebelarse aún después de haber sido reconciliado con Él. Ciertamente la mayoría de la humanidad quisiera vivir en paz. Yo creo que eso es un deseo que pudiéramos reconocer. Digo la mayoría porque yo no creo que eso es toda la humanidad. Hay gente que vive y hace su vida, se gana la vida irrumpiendo el orden y las buenas costumbres. De manera que ellos no están deseando la paz porque la viven rompiendo continuamente. Pero la mayoría de las personas quisieran vivir en paz, pero no lo lograremos, literalmente no lo lograremos hasta que Cristo pueda instaurar su reino sobre la tierra. Esta bienaventuranza, sin embargo, tiene muchas cosas que decirnos a aquellos que vivimos en este estado de ahora, pero no todavía. El reino de los cielos ha sido inaugurado ahora, pero no todavía está completamente con nosotros. Yo quiero entonces ver rápidamente esa bienaventuranza y hacernos 4 preguntas. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Primera pregunta, ¿quiénes son los bienaventurados? Número 2, ¿en qué consiste la paz? Número 3, ¿cuál es la fuente de paz? Y número 4, ¿qué implica ser llamado hijo de Dios en el contexto de esta bienaventuranza? Nosotros sabemos lo que implica ser llamado hijo de Dios porque tú has sido regenerado. Juan 1, 12, 13 dice que aquellos que le recibieron, aquellos que
le recibieron y le proclamaron Señor, a ellos les ha sido dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero en el contexto de esta bienaventuranza, ¿qué implica ser llamados hijos de Dios? La primera pregunta, ¿quiénes son los bienaventurados? Tú sabes que a veces leemos un texto y estamos tan familiarizados con él, o parece tan claro, que no nos detenemos a pensarlo y creemos haberlo entendido hasta que hacemos una segunda lectura y nos percatamos de que realmente no lo habíamos entendido tan bien como habíamos pensado. El texto no dice que bienaventurados o bendecidos son los que anhelan la paz. No dice eso. No dice que bienaventurados son los que desean vivir en paz, porque de ser así, toda la humanidad prácticamente sería bienaventurada. Toda la humanidad desearía vivir en paz. Pero el texto no dice eso. El texto dice que bienaventurados son los que procuran la paz. En otras palabras, yo puedo amarla, yo puedo desearla, yo puedo quererla y no hacer absolutamente nada para que se dé. Y ahí no está mi bendición. Mi bendición no está en que yo la desee, mi bendición está en que yo la procure. Y eso es importante que yo lo entienda, porque muchas veces nosotros mismos, aún después de haber sido hijos de Dios, no hemos llenado la condición de procurar estar en paz con los hombres, porque no hemos entendido cuál es nuestra responsabilidad a la luz de esta bienaventuranza. La palabra en hebreo, en el inglés es bienaventurados los peacemakers, los que hacen paz, los que procuran la paz en español. En el griego la palabra es eireinopoios. Y lo menciono simplemente porque de acuerdo a historiadores de la antigüedad, esta palabra era usada para referirse a embajadores de alguna nación que iban a negociar una paz entre territorios que estaban en enemistad. De manera que si pudiéramos pensar en Cristo, Él es el más grande eireinopoios. Porque cuando Él vino, el territorio de los cielos y el territorio de la tierra estaban en enemistad. Y Él fue enviado como un embajador a negociar, si pudiéramos, entre comillas, usar la palabra, a conseguir la paz. Él es el mejor embajador que jamás haya pisado la tierra. Y cuando vino, tuvo que enfrentarse al mayor ejército enemigo que jamás pudiera acumularse, porque cada ser humano que ha pisado esta tierra, con la excepción de Jesucristo, ha entrado a este mundo en guerra contra Dios, sin saberlo. Tú no tienes que firmar un formulario, tú no tienes que ser reclutado para ser parte del ejército enemigo. Tú eres parte del ejército enemigo simplemente por nacer en este mundo. Pero ahora se nos promete una bendición, una bienaventuranza especial en este contexto para aquellos que procuran la paz, aquellos que hacen esfuerzos, sacrificios para que esa paz pueda darse. El primero que lo hizo, el esfuerzo, el sacrificio, aquello que era necesario, aquello que el hombre no podía hacer, fue Dios mismo en la persona de su Hijo. Él hizo un sacrificio, Él hizo un esfuerzo, Él procuró la paz, Él es un verdadero eireinopoios. Pero nosotros tenemos ahora una responsabilidad que Dios nos ha dejado en nuestras manos. Cuando Cristo vino, Él vino a hacer esa paz, pero Él la vino a hacer de una manera tan distinta como nosotros conocemos a la manera o la forma de hacer la paz. En muchos casos las naciones hacen la paz haciendo la guerra primero y luego subyugando a la nación más débil, y entonces se establece la paz. Esa no es la clase de paz que Cristo vino a pregonar ni a establecer. Sus armas fueron distintas, su estrategia fue totalmente diferente y por tanto cuando Él vino no le reconocieron. El pueblo judío estaba esperando un Mesías y estaba esperando un Mesías que viniera y estableciera la paz, lo liberara a ellos, pero no a la manera como Él vino a hacerlo. Él vino
a un pueblo que estaba esperando un Mesías fuerte a la manera de los hombres, alguien impositivo, imponente a la manera de los emperadores, un verdadero guerrero como ellos estaban acostumbrados a verlo, y cuando lo vieron no lo reconocieron hasta el punto que lo mataron. Jonathan Edwards decía que nosotros somos tan enemigos de Dios que si el hombre pudiera ponerle la mano a Dios, lo matara. Y yo pongo un pie de página y el hombre le puso la mano a Dios y lo mató. Eso es lo penoso, porque Cristo vino y el hombre le puso la mano a Cristo. Dios encarnado, y lo mató. Eso nos habla a nosotros de cuán grande, severa es nuestra enemistad con Dios, pero no la reconocemos. Dios estaba procurando la paz con el hombre. Una paz que el hombre no estaba buscando. Esto es lo paradójico, que Dios estaba procurando la paz con el hombre, una paz que él no estaba procurando. Y él no simplemente suplicó cuando él vino, no solamente suplicó por la paz, sino que Cristo vino y se encarnó. Y fue hasta la cruz para establecer una paz que él no había roto y terminar una guerra que él nunca comenzó. ¿Te das cuenta de hasta dónde este Eirenopoios, este enviado, procurador, embajador de la paz, realmente hizo su trabajo? Él hizo todo lo que le tocaba hacer. Él procuró la paz. Ahora recuerda que la palabra de Dios dice que bienaventurado es aquel que procura la paz. Cristo vino, se encarna, se sacrifica, va a la cruz, y cuando Él procura la paz, cuando Él sube, Él recibió su bienaventuranza, porque a Él le fue conferido un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se postre toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él fue un bienaventurado, el más grande bienaventurado, porque fue el que mejor ha procurado la paz entre el hombre y Dios. Dios cumplió su bienaventuranza con su propio Hijo. Esa es la razón por la que Él es llamado príncipe de paz en Isaías 9:6. Y Dios, su Padre, quien envió a su Hijo, Dios es el Rey, su Hijo obviamente debe ser el príncipe. Dios que envió a su Hijo no solamente revela el deseo que Él tiene por la paz al llamar a su Hijo príncipe de paz, sino que Dios mismo es llamado en el Nuevo Testamento, no menos de 5 veces es llamado Dios de paz. Es llamado en Romanos 15:33, en Romanos 16:20, Filipenses 4:9, 1 Tesalonicenses 5:23 y en Hebreos 13:20. Dios de paz, Dios de paz, Dios de paz, Dios de paz, Dios de paz. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio Dios estableció esa paz? Jesús, el enviado, el embajador, para que nosotros vayamos teniendo una idea de si este Hijo de Dios hizo esto, ¿qué debemos hacer los demás hijos de Dios? Y me estoy avanzando en mi mensaje. Porque este es el Hijo de Dios, este es el prototipo, ahí va. Entonces ustedes vienen después como hijos adoptivos, de manera que miren a mi unigénito, de manera que a partir del unigénito puedan tener una idea de qué implica procurar la paz. Cristo vino, abandonó el cielo, dejó su posición, se encarnó, se humilló, predicó a favor de la paz con Dios, oró por ella en varias ocasiones, sangró por la paz, pagó por la paz, compró la paz y murió por ella. Ese es el ejemplo del prototipo de Eirenopoios. Y ahora Dios viene y dice, Él mismo viene y dice, bienaventurados los que procuran la paz. Y nos deja un ejemplo de cómo lo hizo entre Dios y el hombre. La razón número 1 por la que el hombre muchas veces hoy todavía no tiene paz con Dios, habiendo Dios establecido el puente, el camino de paz entre Dios y el hombre, es precisamente la irreconciliación
con Dios a pesar de la oferta de paz de parte de ese mismo Dios. Y hasta que esa reconciliación con Dios no se dé, no habrá paz en el hombre y mucho menos paz entre los hombres. No habrá paz en el hombre y mucho menos paz entre los hombres. Por eso, un espíritu contencioso no es compatible con un corazón regenerado. Porque el corazón regenerado es hijo de Dios ahora, y ese hijo de Dios debe reflejar lo que Dios es, su nueva naturaleza. Y en la medida que el tiempo pasa, nuestros corazones contenciosos deben ir entonces aminorando. Vamos a aplicar el texto inmediatamente para no tener que esperar hasta el final para la aplicación. Si Cristo deja su gloria, su derecho, su prerrogativa, su lugar de preferencia, lo que realmente le pertenecía, lo que era digno de él, para venir a establecer la paz, ¿por qué tú y yo tenemos tanta dificultad en dejar nuestra posición de orgullo, de conveniencia, para ir a establecer la paz con otros? Si Cristo vino de tan lejos, ¿por qué tú y yo no podemos ir tan cerca hacia el otro? Si Cristo no reclamó derechos, prerrogativas, ¿por qué tú y yo reclamamos terreno, derecho, lugar, espacio, autoridad, posición, que nos impiden precisamente poder ser un procurador de la paz? Bienaventurados los que procuran la paz, no simplemente los que la aman. ¿Por qué a ti y a mí no nos molesta tanto cuando no estamos en paz con el otro? Cuando debiera ser algo como una piedrita en el zapato que no nos deja tranquilo, hasta el punto de que al no estar tranquilo, ya voy. ¿Por qué? Dios, yo creo que quiere decirnos algo hoy en día, porque si Él es el príncipe de paz y nosotros somos sus enviados ahora, somos sus embajadores, nosotros tenemos que ver qué fue lo que Él hizo primero para nosotros entonces hacerlo igual. Cristo no hizo reclamaciones de ningún tipo. Su meta era establecer la paz del hombre con su Padre. Esa deberá ser nuestra meta. Cristo no entiende, si me permiten usar la comparación, cómo es que después que yo pagué por tu paz, tú puedes vivir tan tranquilo, o yo puedo vivir tan tranquilo, cuando no tengo paz con mi hermano. Y él lo comprende tan poco que él dice, ¿sabes qué? Si tú vas al templo a ofrendar o adorar, porque ofrendar es una forma de adorar, y cuando tú llegas al templo y estás a punto de ofrendar, te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti. No si tú tienes algo contra él. No. Si te enteras que tu hermano tiene algo contra ti. No adores. Detente. No ofrendes, detente. Regresa. Reconcíliate con tu hermano y ven y adórame. Porque la ofrenda de un corazón irreconciliado con su hermano, cuando yo pagué por la irreconciliación de ese corazón con su Dios, a mí no me honra. Y si no me honra, no es adoración. Y si no es adoración, es como si no la hubiera hecho. Regresa. Quédate en tu casa. Ve y reconcíliate, y luego ve y regresa. Él nos devuelve. Y pensando en eso, tiene sentido, porque si no es una adoración que a Él le honra, no es adoración. Si no es, Él no la va a recibir. Si Él no la va a recibir, lo mismo da que me quede en mi casa. Y me dice, no, regresa. Bienaventurados los que procuran, los que se devuelven, los que hacen el esfuerzo, los que dejan sus lugares, los que no reclaman sus derechos, para establecer la paz. El Señor nos dejó claro
que para ser uno de estos embajadores requiere sacrificio, esfuerzo, dejar atrás preferencias, deseos, cosas que quizás hubiésemos preferido no tener que dejar a un lado, como la gloria del cielo, como la presencia del Padre, como la adoración de los ángeles, para venir a un mundo como la santidad absoluta del cielo, para venir a un mundo de pecado, de crueldad. Y el autor de Hebreo nos recuerda, nos dice en Hebreo 12:14, buscad la paz con todos. No dice con Dios solamente, con todos. Lo interesante es cómo el autor de Hebreo une estas dos ideas, porque la segunda parte de Hebreo 12:14 todo el mundo la conoce y la primera parte no la recordamos. Porque Hebreo 12:14 dice procurar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esa parte nos recordamos muy bien. ¿Y por qué la otra no nos recordamos? Porque la santidad sin la cual nadie verá a Dios como que tiene que ver con nosotros solamente, entendemos nosotros, y tratamos de luchar ahí con nuestros esfuerzos, nuestras obras, de limpiarnos, y entonces, bueno, estoy tratando. Pero cuando se me habla de la paz para con todos, que buscar, oye bien cómo es que dice, buscar la paz, es como procurar la paz, y bienaventurados son los que procuran la paz, dice la bienaventuranza. Ya eso tiene que ver con otros, como que mejor me olvido de eso. Mejor me acuerdo de la segunda parte y sueno más espiritual. Sin la santidad, recuerda hermano que sin la santidad nadie verá a Dios. Y el hermano que me está oyendo, que quizás se sabe la primera parte, dice, ¿y la primera parte y tú que estás irreconciliado con tu hermano? Porque eso es parte de esa santidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Escuche, porque yo lo he estado diciendo, pero lo he estado diciendo yo. Vamos a ver lo que la palabra dice de cuál es nuestra responsabilidad. La palabra me va a unir ahora lo que Cristo hizo con lo que a mí me toca hacer. Y lo va a hacer de una forma que usted la conoce, pero yo quiero en este contexto volverla a revisar. Lo va a hacer de una manera hermosa. Como la palabra, solamente la palabra lo puede hacer. 2 Corintios 5:18. Y todo esto que yo he estado hablando, procede de Dios. No hay duda de eso. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo? Okay, eso es lo que Dios le tocaba hacer. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Hasta ahí estamos bien. Y aquí viene... El resto tiene que ver conmigo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es mi ministerio ahora, el de la reconciliación. Esa es mi responsabilidad, lo que yo tengo que hacer como ministro. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Hasta ahí es lo que Dios también le tocaba hacer, esa otra parte. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta al hombre sus transgresiones. Y nos ha encomendado, aquí viene nuestra responsabilidad ahora, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, enviados, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahí está. Dios hizo su parte y nos reconcilió. Tú eres mi embajador ahora. Dios Padre eligió a su Hijo como embajador, su Hijo nos elige a nosotros como sus embajadores. Y entonces dice, cuando yo envié a mi Hijo y Él predicó, yo rogaba por medio de mi Hijo, os reconciliaos con Dios. Cuando Él ascendió y yo envié al Espíritu y el Espíritu moró dentro de los demás hijos, ahora yo ruego al mundo por medio de vosotros, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un enviado a negociar, a establecer amistades, negociaciones, relaciones, lazos entre dos grupos, si pudiéramos decir. Y Cristo dice ahora, ¿y sabes qué? Te he dado la palabra de la reconciliación.
Y con la palabra de la reconciliación y el Espíritu que mora en mí, tienes ahora el ministerio de la reconciliación, que es lo que el texto dice. Mira cómo lo dice entonces. Eso fue Pablo escribiendo a los Corintios, pero cuando él escribe a los romanos, mira lo congruente que es lo que la bienaventuranza dice, lo que Pablo le dice a los Corintios, lo que Pablo le dice a los romanos. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Que tenemos que ser enviados. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, la palabra de la reconciliación. Coincidencialmente tenemos unos pies pintados ahí de una actividad de ayer. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El evangelio del bien en romano, ¿tú recuerdas cómo se llama ese mismo evangelio en Efesios 6, en el contexto de la guerra espiritual y la armadura de Dios? ¿Cómo se llama? El evangelio de la paz. ¿Ves cómo las escrituras son congruentes? Pablo le dice a los Corintios, vosotros tenéis el ministerio de la reconciliación. Le dice a los romanos, ¿cómo van a escuchar, cómo van a predicar si no son enviados? Cuando son enviados y van, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y Pablo le dice ahora a los efesios, ¿sabes qué? Cuando tú vayas a hacer guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, este evangelio es el evangelio de la paz. Bienaventurados los que procuran la paz. El significado primario de esta bienaventuranza, no el único, y los estudiosos están de acuerdo con esto, el significado primario de esta bienaventuranza es que bendecidos son aquellos que procuran, vía el evangelio de la paz, seguir reconciliando al hombre con su Dios y establecer la paz de otros que están irreconciliados. Primera bendición. Os rogamos por medio de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando lo hacemos, y lo hacemos para su gloria, y lo hacemos a su manera, y lo hacemos por medio de su palabra, Dios promete una bendición para aquellos hijos. Pero notaron que todo comienza con esto. Todo esto procede de Dios. O sea, Dios es el que provee de sus fuentes de riqueza, de gracia, todos los recursos para que esto pueda ser hecho. Ahora, nota en el texto de 2 de Corintios que yo leí, cómo Dios lo hizo. Porque no fue solamente que Dios lo hizo enviando a su Hijo, es verdad, pero cuando Dios envió a su Hijo, Él tuvo que enviar a su Hijo con una condición, si pudiéramos decir, para poder lograr esa paz. Oye, cómo lo dice el texto de 2 de Corintios 5, 18 en adelante que yo leí. No tomando en cuenta al hombre sus transgresiones, no contando cada transgresión que el hombre hizo, no amontonando sus culpas, no haciendo una lista de cuando el hombre me hizo esto y cuando el hombre me hizo aquello, sino olvidando sus transgresiones y ofreciendo su sangre a pesar de sus transgresiones. Y en ese contexto, entonces, es como diciéndonos, entiende bien lo que yo hice para que sepa qué debes hacer. Cuando vayas a proclamar el evangelio de la paz, no le tome al hombre en cuenta sus transgresiones. ¿Cuántas veces yo he pecado? ¿Cuántas veces tú has pecado por tomarle en cuenta al hombre sus transgresiones? ¿Cuántas veces yo no he lucido como el Hijo de Dios por haber tomado en cuenta al hombre sus transgresiones, que son de menor cuantía que la que cometemos contra Dios? De hecho, no solamente peco al hacerlo de esa manera, peco por robarle a Dios un lugar o querer que a mí no me corresponde. El único árbitro en el universo que tiene la autoridad
para cantar, permítame usar un argot popular y de pelota, para cantar las bolas, strike o bolas, es Dios. El único árbitro que tiene la autoridad para ponchar un pelotero es Dios. Y nosotros vivimos ponchando gente a la derecha, a diestra y a siniestra. Se ponchó. Y le vivimos cantando "au" a todo el mundo. "Au, pa' afuera". Y Dios dice, ¿quién te dio el derecho? Yo soy el único árbitro en el universo entero que tiene ese derecho. Es lo que dice Proverbios 13:10, porque nos dice por qué somos tan malos árbitros nosotros. Bueno, ni árbitros somos, pero queremos serlo. Dice que el orgullo solamente produce, la soberbia, el orgullo, produce contiendas, pleitos, guerras, conflictos. Sinónimos dependiendo de la traducción que usted esté. ¿Cuál es el problema con mi orgullo? Que el orgullo no se queda dado. ¿Verdad que no? No, ese es el problema. Pero Cristo nos enseñó, conociendo eso, dice, ¿sabes qué? Cuando te hieran en una mejilla, quédate dado. Pon la otra. Pero ¿por qué? Para que muestre que eres hijo de Dios. Cuando a mí me abofetearon, ¿qué yo hice? Cuando a mí me clavaron, ¿qué yo hice? Cuando me escupieron, ¿qué yo hice? Así como mi Padre me envió, así yo os envío como ovejas entre lobos, y así os han de tratar. Ustedes son mis embajadores, dice Cristo, mis embajadores de reconciliación. El puritano Cotton Mather en una ocasión recibió una serie de cartas acusatorias, falsas acusaciones. Él las tomó, las puso una arriba de otra, hizo un rollito, le puso un cordón, le puso un letrerito que decía, Padre, perdónalos, y le puso en un estante de su librero. Yo tengo que recordar eso. Ese es mi ejemplo en el Evangelio. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y más abajo, si no perdonáis a los hombres vuestros pecados, yo no os perdonaréis tampoco. Es como que Dios dijera, ¿cuál parte de esa perdona tú no entiendes? Porque está tan claro. Y la paz la paz conmigo depende de ese perdón, y la paz con otros depende de ese perdón. El significado primario es obviamente la reconciliación del hombre con Dios. Este es el Evangelio de la paz. Bienaventurados los que lo predican, qué hermosos son los pies que vienen. Pero luego Dios dice, pero me interesa también la paz entre ustedes, por el testimonio que le dejan al mundo. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿en qué consiste esa paz? Porque el concepto de paz no es, por lo menos en el sentido bíblico, simplemente ausencia de guerras. Eso es una de las implicaciones. En el hebreo la palabra es shalom. Pero este es un concepto que aparece no menos de 400 veces en la Biblia. En el hebreo es shalom, en el griego es eirene, y esa palabra eirene aparece en 26 de los 27 libros del Nuevo Testamento, de manera que esto está prácticamente en cada página de la Biblia. Y la razón por la que el mundo no tiene paz es porque Adán rompió su paz con Dios. Dios los sembró aquí, por así decirlo, lo puso aquí en medio de una paz. Y cuando Adán rompió la paz con Dios, al poco tiempo, Caín rompió la paz con su hermano Abel y lo mató. Pero el origen es la rotura de esa paz primera que Dios estableció en el jardín del Edén, y desde entonces no ha habido paz sobre la tierra. Alguien calculó que en los últimos 3.500 a 4.000 años solamente hemos tenido menos de 300 años de paz.
Creo que fue John MacArthur que escribió en una ocasión que la paz que el mundo ha tenido es el tiempo que las naciones han tomado para recargar sus cañones para la próxima guerra. De manera que la paz del mundo no es una verdadera paz. Oye lo que dice la palabra de Dios en Tito, como nosotros éramos antes. Aborrecibles, o sea que nosotros teníamos en nosotros, éramos de tal grado, de tal forma que podíamos ser aborrecidos, éramos aborrecibles, pero luego dice, y se odiaban unos con otros. Romano 3, tratando de mantener la congruencia de la palabra, versículo 17 dicen, y la senda de paz no han conocido. El texto de Romano 3, que dice que nadie busca de Dios, no hay justo ni siquiera uno, es toda una sección que va desde el versículo 10 hasta el 17. El 10 comienza hablando de que no hay justo ni siquiera uno, nadie busca de Dios. El 17 termina diciendo, y la senda de paz no han conocido. La senda de paz es Cristo. El puente de paz entre Dios y el hombre no lo han conocido. Y cuando lo conocen, no lo ponen en práctica hacia los demás. Usted conoce la palabra shalom. La palabra shalom en el griego no es simplemente ausencia de conflicto. Cuando un judío despedía, o todavía hoy en día saluda o despide a otro judío y dice shalom, él no le está simplemente deseando que no tenga guerras, no le está simplemente diciendo que no tenga conflictos, no, él está deseando todo el bienestar y la bendición que Dios pueda hacer llover sobre su vida. De manera que la palabra shalom, paz, en el hebreo, implica mucho más que una ausencia de conflictos, implica todo el bienestar que Dios puede traer a tu vida como resultado de que tú estás en paz con Él. Eso es el concepto de shalom. Pablo menciona en sus salutaciones, en sus cartas, en 10 cartas del Nuevo Testamento, al saludar, Pablo habla de paz de Dios, para dejar claro de dónde viene esta paz. Entonces Cristo estableció esa paz. Y ahora el Señor nos dice, vayan y procuren la paz entre Dios y el hombre por medio del Evangelio de la paz. Y entre los hombres también buscad la paz con todos, como leíamos. En eso consiste la paz. En vivir en un estado de reconciliación con Dios, pero un estado tal que me permita recibir el bienestar, las bienaventuranzas, las bendiciones, las lluvias de bendiciones de nuestro Dios. Eso es shalom. Así Dios quiere que vivamos. La próxima pregunta, entonces, la número 3 que debemos responder es, ¿quién es la fuente de paz? Yo creo que es obvio, por todo lo que me viene diciendo, ¿quién es la fuente de paz? No soy yo, no eres tú, no son los gobernantes, no son las Naciones Unidas, no es Washington. Alguien decía que Washington, la ciudad de Washington, Washington D.C., como le llaman, está lleno de monumentos a la paz, construidos todos después de terminar una guerra. Y así ha vivido el hombre. Bueno, ¿de quién es la fuente de paz? Estamos hablando de la fuente de la verdadera paz, porque las Naciones Unidas han conseguido paz en ocasiones aquí y allá, pero eso es como el mundo la da. Dios no está hablando de esa paz. La paz que no es la paz de Dios, más bien que una paz, hay que llamarla tregua, hasta el próximo conflicto. Hay una tregua hasta que volvamos a pelear de nuevo. Y Cristo dejó claro no solamente quién era la fuente de paz, pero cuando dejó claro quién era la fuente de paz, dejó claro también que hay una diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo. Escucha a Cristo hablando, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo da depende de las circunstancias, depende de que el viento esté soplando a mi favor. Hasta que el viento esté soplando a mi favor, yo estoy en paz. Cuando el viento toma la dirección contraria, yo pierdo mi paz. La paz que Cristo da no depende de la dirección del viento.
depende de mi relación con Dios. De tal manera que yo estoy en paz cuando mi relación con Dios está bien. Entonces tengo shalom, un estado de bienestar. De hecho, eso es lo que Pablo le dice a los filipenses cuando le escriben 4, 6 y 7, que le dice, por nada estéis afanosos. En otras palabras, por nada perdáis la paz. Eso es lo que le está diciendo. Eso es, en otras palabras, no perdáis la paz por nada. Antes bien, con acción de gracia, presentad vuestras súplicas a Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento os le acompañará. Pero él me está diciendo, no esté afanoso por las circunstancias, porque esa paz que se va con la circunstancia es la paz como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi paz depende, mi shalom depende del estado de bienestar que yo puedo darte en tu relación conmigo. Cristo atestigua que Él es la fuente de paz. Mi paz os dejo. El Nuevo Testamento llama a Dios paz, llama a Dios o llama la paz verdadera, paz de Dios en 10 veces, como yo le mencioné en otra ocasión. Es una paz que perdura, es una paz como la que Cristo disfrutó, es una paz que aún en la cruz tú puedes tenerla. En medio de la angustia, tu relación con Dios se mantiene. Quizás el único momento donde Cristo pudo, como hombre, haber perdido esa paz es cuando Él grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su gran angustia. Porque Dios es la fuente de esa paz. De hecho, si hay algo que el pueblo de Israel no supo hacer, fue celebrar cuando verdaderamente debían celebrar porque estaban en paz con Dios, y llorar cuando debían llorar porque no tenían paz con Dios. Y Dios trae esa acusación a ellos precisamente, y oye lo que le dice Dios a través del profeta Ezequiel. Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni encontrarán en la tierra, ni entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está hablando en contra de estos profetas falsos? ¿Por qué Él está diciendo no van a entrar en mi tierra, en la tierra de Israel? ¿Por qué no lo voy a inscribir en mi libro? Escucha por qué. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Porque le han dicho a mi pueblo, shalom, shalom, bienaventurados, benditos. Las bendiciones de Dios están con vosotros, cuando no estaba mi bendición con ellos. Porque cuando debieron haber llorado, estaban celebrando, shalom, shalom. Cuando yo le envié a mi hijo que debieron haber celebrado, entonces querían seguir ayunando y vinieron y cuestionaron a mi hijo de por qué sus discípulos no ayunaban. Y él les dijo, hey, cuando el novio está con la novia, no tiene sentido que ellos sigan ayunando. Es tiempo de celebrar, no es tiempo de acongojarnos y de golpear el cuerpo como Pablo hablaba. No, es tiempo de celebrar. Entonces el pueblo celebró cuando debió haber llorado, lloró cuando debió haber celebrado, y Dios le dice a los profetas, tengo algo contra ustedes, por decirle a mi pueblo, shalom, shalom, cuando no hay shalom. Abraham rompió la paz con Dios. Y cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a Emmanuel, Dios con nosotros. Usted sabe que nosotros oímos esa palabra, Emmanuel. Hasta una película obscena se hizo con el nombre Emmanuel. Se nos hace tan común el nombre Emmanuel. Pero tú sabes lo que implica tener a Dios con nosotros, en carne y hueso, que tú lo puedas ver, que lo pudieron tocar, que pudieron abrazarlo, que pudieron escuchar los sermones predicados. ¿Tú te imaginas lo que es tener la palabra de Dios predicada, verbalmente audible por Dios?
Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese Emmanuel es la fuente de la verdadera paz. Sin Él no hay paz. Y finalmente, por la cuarta y última pregunta, ¿por qué son llamados bienaventurados esos que procuran la paz y llamados entonces hijos de Dios? Hay un par de palabras diferentes en el idioma original para hablar de hijos, pero esta es huios, que enfatiza el carácter, la conducta. De manera que Dios dice, cuando procura la paz, como mi hijo lo hizo, está exhibiendo una conducta y un carácter similar, parecido, no igual nunca, pero parecido al mío, que procuré la paz. En el hebreo hay pocos adjetivos y por tanto el hebreo usa nombres para aplicarlos como adjetivos. Por ejemplo, Bernabé, en vez de ser llamado no sé qué cosa, pero le llamaron hijo de consolación. Se hace un nombre del adjetivo y se llama así. De manera que ahora Dios nos está llamando hijos de Dios. Si tú le dices a alguien, tú eres un hijo de perro, tú lo que estás enfatizando es que su carácter es similar a la de un perro. Tú no estás hablando de sus progenitores, cuando tú le dices a alguien en hebreo, por ejemplo, hijo de perro. Tú no estás hablando de sus padres están intocados. Están hablando de ti, de tu carácter, de tu conducta, de cómo luces. Pues Dios dice, aquellos que procuran la paz, exhiben un carácter y una conducta que me refleja. Serán llamados hijos de Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios y hemos sido regenerados, pero Dios no está hablando tanto de mi regeneración ahora, porque ya eso pasó. Él me está diciendo ahora, ya tú eres regenerado, ahora que eres mi hijo, yo quiero que tú sepas que cuando actúas procurando la paz, me place llamarte hijo de Dios en este contexto, porque reflejas mi carácter y tu conducta habla de mí. A eso es que Cristo se está refiriendo, porque me está representando apropiadamente. El concepto de paz predomina en toda la Biblia. La Biblia abre en el jardín del Edén en completa paz. Y comienza la guerra. Y toda la Biblia a partir de ahí es guerra, 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 hasta ya las últimas 2 páginas prácticamente, y cierra en paz otra vez. Cuando Cristo vino, ¿recuerda qué pasó cuando Él fue puesto en un pesebre? Que los ángeles aparecieron. ¿Se acuerdan cuáles fueron sus palabras? Paz a los hombres en quien Dios se complace. Eso es su entrada. Horas antes de salir, en el aposento alto, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo entra a este mundo con una proclamación de paz. Cristo sale de este mundo con una proclamación de paz. Y Él fue a la cruz. Él oró por la paz en el aposento alto, para que ellos sean uno. Eso es una oración por la paz. Porque cuando somos 2, ya se rompió la paz. Él no solamente oró por la paz, como dice Thomas Watson, Él murió por la paz, Él sangró por la paz. No solamente oró por la paz, Él sangró por la paz, Él pagó por la paz. Y la manera entonces como mi paz se da es primero vertical, con Dios, luego interior y luego exterior. Tiene que fluir hacia arriba para que fluya en mi interior y luego de mi interior pueda fluir hacia los demás. Y entonces yo puedo tener shalom, el estado de bienestar, paz con Dios, paz consigo mismo, paz con los demás. Cuando los caminos del hombre, usted conoce este texto, yo lo he citado tantas veces, placen a Dios, Él hará que aun sus enemigos estén en paz con Él. Dios se encarga, cuando mis caminos le placen, de que mis enemigos, y tus hermanos no son tus enemigos, tu esposa no es tu enemiga, tu esposo no es tu enemiga, tus hijos no son tus enemigos. Él hará que ellos estén en paz contigo. Procura estar en shalom con Dios. No solo en el momento de la reconciliación con su Hijo,
sino honrando la reconciliación en la manera en que tú y yo vivimos y caminamos. Y todo eso por Emmanuel, Dios con nosotros. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.